poco ya habíamos empezado, pero doy un comienzo formal a este encuentro no formal, porque quiero señalar que es un encuentro entre amigos, de un ciclo que se llama Martes con acento francés. Este encuentro particularmente se llama Una tarde con Saint-Ex, y es nuestro último encuentro del año. Este es el octavo y el último, pero del año. No sabemos qué va a pasar después, ¿no? Donde hemos intentado, ¿saben?, espacios de diálogo donde la música, la poesía y las conversaciones, sean una sola cosa, ¿no? Romper un poco los tabiques del arte. En este caso, este encuentro, como saben, va a girar alrededor del Principito, y para ello, no quise dejar nombrar a la UCEMA, con la que organizamos estos encuentros, la Universidad del SEMA, Mercedes Colombres, que nos invitó a este espacio, y yo soy Solana Colombres, y estoy en nombre de la Alianza Francesa de Tucumán, la red de alianzas del país, de la Fundación Cartier, de la cual, en este caso, Blanquita de Avellaneda está también como representante, la Alianza Francesa dirigida por Mariana Zaguay, y la Fundación presidida por Eduardo Posecueso, y bueno, también por el Institut Français d'Argentine. Así que en nombre de ellos hablo, les doy la bienvenida. La idea era cerrar este año tan particular, con un mensaje también de esperanza, y qué mejor que el Principito, o la figura tutelar de Saint-Exupéry. Entonces, como nosotros damos todos los gustos, hemos invitado a dos personas que, que tanto han dado por dar a conocer la obra, cada uno en su estilo y en su forma, de Antoine de Saint-Exupéry, acá en Argentina y en general en su obra. Entonces, los voy a presentar, y a las tres personas que participan, porque Blanca de Avellaneda va a estar en nombre de la Fundación leyendo unos textos. Entonces voy a empezar por Alejandro Emers, después vamos a iniciar una charla, ¿no?, y con lectura de textos. Alejandro Guillermo Romer nació en Buenos Aires el 11 de febrero de 1958, comenzó a escribir poesía a los 8 años, su obra poética ha sido objeto de numerosas distinciones y publicaciones. En noviembre de 2018 presentó su libro de carácter espiritual, El regreso del joven príncipe, traducido a más de 30 idiomas, presentado en París en abril de 2019, y del que se han vendido más de 3 millones de ejemplares. En marzo del 2010, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo nombró personalidad destacada de la cultura y declaró de interés cultural para la Ciudad de Buenos Aires su obra El regreso del joven príncipe. También ha sido homenajeado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en mérito a su contribución a la cultura y letras argentinas. Desde el 2013 preside la Fundación Argentina para la Poesía. En 2016 obtuvo el Gran Premio Anual del Instituto Literario de Cultura Hispánico. Ha sido autor y alma mater de la obra musical Franciscus, basada en la vida de San Francisco de Asís, galardonada con el premio ACE, Asociación de Cronistas del Espectáculo, y con el premio Santa Clara de Asís en el 2017. Fue designado huésped de honor de la Universidad de Salamanca. Asimismo, la SAC lo nombró embajador de las letras argentinas. En octubre y noviembre de 2018, su obra Sinfonía Argentina, de la que es coautor junto con Daniel Ventura, fue presentada en Teplice y Praga, República Checa, en Múnich, Alemania, con gran éxito de público. El 2018 fue distinguido con la mención Sarmiento, que el Senado de la Nación Argentina otorga a las personalidades más destacadas de la cultura argentina. El 16 de mayo del 2019 presentó su libro Sonetos de Amor Eterno en el Teatro Real de Madrid. Es co-guionista de la serie Resplandor y Tinieblas. Ahora les presento a Clara Rivero. Clara es profesora de francés y fue encargada del Cine Club y de la Mediateca de la Alianza Francesa de Buenos Aires. Es curadora de las exposiciones Antoine de Saint-Exupéry en la Argentina, en la Casa Museo Villocar, fue fantástica, Clara, esa exposición, y del espacio Saint-Exupéry de la Galería Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde realiza visitas guiadas al departamento que ocupó el escritor aviador durante su estadía en nuestro país. En el año 2000 fue invitada por la familia de Saint-Exupéry a participar en la jornada realizada por la celebración de los 100 años del nacimiento de Saint-Exupéry en Lyon, su ciudad
Les presento por último a Blanca Santillán de Avellaneda, como dicen last but not least en inglés. Blanca de Avellaneda estudió francés en la Alianza Francesa de Salta, largos años, y donde fue secretaria de su director, Roger Benvenuti. Es una activa participante de todas las actividades culturales realizadas en la ciudad, y al venir a Tucumán entró en relación con la Alianza Francesa, donde participa activamente en la comisión y también en la Fundación Cartier, de la que es secretaria. Blanca de Santillán de Avellaneda también es médica perfusionista. Hechas las presentaciones, quisiera hacerles comenzar por una pregunta en común a uno y al otro, buscar lo que los une, digamos, y obviamente el Principito, y me interesaba saber qué es lo que los acercó al Principito, su primer amor, su primer flechazo por el Principito. ¿Qué fue lo que el Principito despertó en ustedes que los llevó después a direccionar parte de sus esfuerzos, de sus afanes digamos, a difundir su obra? Alejandro, ¿querés empezar? Bueno, mira, a mí la lectura del libro que le hicimos yo creo que era a fines del colegio primario probablemente, no me acuerdo si sería el 5º o 6º grado del primario, hicimos la lectura del Principito, me produjo un gran impacto, lo recuerdo todavía hoy, y ningún libro, digamos, hasta ese momento, y te diría después de ese momento, ¿no? De haber sido, no sé, pocos textos que me han causado un impacto así. Y sentí, me acuerdo de chico ahí, que como que yo era el Principito que había vuelto y que yo tenía que decírselo de alguna forma a este piloto que había escrito, a Antoine, y que en algún momento yo le iba a escribir diciendo que yo había vuelto. Y la verdad que fue algo pero muy, muy dentro mío, que se ve que quedó ahí por años. Después volví a leer el libro cuando tenía 20 años, en un momento que yo estaba un poco triste, me volvió a impactar mucho y sentí que sí, que efectivamente yo tenía ganas de escribir algún tipo de continuación de ese libro, pero que no estaba preparado para hacerlo, porque continuar El Principito, que también es un libro que está escrito por alguien que está triste, y implica poder superar ese estado. Y yo la verdad que a los 20 años me sentí exactamente igual que Antoine de Saint-Exupéry cuando escribió El Principito, con lo cual realmente no podía continuarlo, porque hubiera escrito exactamente lo mismo que él. Y recién, 10 años después, a partir de los 30, me empecé a sentir realmente feliz en la vida, y todavía tuve que esperar a estar seguro de que era así, de que realmente había logrado la felicidad, y casi te diría que esperé 10 años más, porque más o menos a la misma edad que él escribió El Principito, yo escribí El Regreso del Joven Príncipe, fue ahí cerca de los 40, y bueno, ahí sí, me di cuenta que efectivamente que era sólido lo que yo sentía, que la felicidad estaba para quedarse en mi vida. De hecho se quedó por suerte hasta el día de hoy, porque es una felicidad espiritual que no depende de las ocurrencias diarias que pueden ponernos más o menos alegres, sino que es una felicidad interior, es algo espiritual que uno sabe que ha encontrado la razón de ser, su propósito en la vida, su misión, y que en la medida que se alinee con esa misión y ese propósito, se va a sentir siempre bien y en paz, ¿no? Así que quedé ahí, atado al Principito desde ese momento, escribí ese libro, y bueno, ahora estoy, por supuesto, con muchos otros proyectos, pero durante mucho tiempo probablemente fue de alguna forma el libro que más me influyó, más importante. Sí. Es como que tuviste que transitar tu propio desierto para poder contestarle a Saint-Exupéry, ¿no es cierto? Y esperar. Sí. Qué interesante, qué interesante. Y Clara, gracias Alejandro. Y Clara, ¿cómo fue que llegó para vos Saint-Exupéry, El Principito, a tu vida? Saint-Exupéry, bueno, fue por etapas. Durante mis estudios de profesora de francés, obviamente leímos cosas de él. No leímos El Principito, leímos unos artículos que él había escrito, se llama Escalas en la Patagonia, y
también parte de vuelo nocturno, ¿no? También que tiene que ver con los vuelos en la Patagonia, ¿no? Estábamos más enfocados en eso. Después seguí estudiando, la segunda carrera fue bibliotecaria, y mi primer trabajo como bibliotecaria fue en la biblioteca de APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Y allí es como que descubrí la obra del piloto, sobre todo en nuestro país. Y me empecé a interesar en eso, porque es una etapa muy rica en su vida. Lo hizo crecer realmente muchísimo, porque acá ocupó un cargo de gestión. Él era el encargado de controlar todas las líneas de la Aeroposta Argentina. Él vino contratado por la compañía francesa, pero acá trabajaba en la filial argentina, que era la Aeroposta Argentina. Y a él le tocó abrir la línea a la Patagonia, en 2 tramos. Cuando él llega, faltaban 15 días para inaugurar el primer tramo de Bahía Blanca hasta Comodoro Rivadavia, y lo que fue realmente su obra es prolongar esa línea desde Comodoro Rivadavia hasta el sur-sur, allá en Río Gallegos. Entonces, y me di cuenta de lo importante que fue para la gente de la Patagonia, porque antes el barco tardaba 15 días en llegar allá. O sea, imagínense lo que necesitaban, remedios o bueno, cosas para trabajar. Realmente estaban como muy aislados. Y la gente le agradecía muchísimo, lo quería mucho por eso, porque decía, ustedes nos traen el progreso. Y él veía la satisfacción en la cara de la gente del sur, y eso le hacía muy, muy bien. En esos artículos que dio, que se llama Escalas en la Patagonia, por ejemplo, hay el primero prácticamente se desarrolla en Comodoro Rivadavia. Y no, es una ciudad que no le gustó. ¿Por qué? Porque allá todos iban, dice, a extraer el oro negro, ¿no? El petróleo. En el año 30 estaba el auge de la extracción de petróleo, y no piensan quedarse aquí, quieren llevarse su dinero a otro lado. De todos modos, dicen, es muy largo, ¿no? Cómo describe a la ciudad en todo ese ambiente oscuro. Sin embargo, hay una joven que tiene un alma de poeta. Y esa joven era una prostituta. ¿Qué hacía esta chica cada vez que ofrecía sus servicios? Compraba una perla que la agregaba a su collar. Entonces ella se sentía como que a través de ese collar de perlas puras se volvía más pura todavía. Interesante. Y a él le llamó la atención eso, justamente, ¿no? Como ella de alguna manera quería purificar su vida comprando esas perlas. También pensó, dice, algún día probablemente le quieran robar ese collar, y seguramente ya no va a poder seguir, porque volcaba en ese collar de perlas toda su esperanza, ¿no? Eso me gustó mucho. Y en la otra parte ya habla de Puerto Deseado, de la gente que lo primero que le mostraban cuando llegaba era la escuela, donde se iban a formar los futuros ciudadanos. O sea, todo un mensaje de esperanza muy lindo, muy, muy lindo ese libro. Y bueno, eso fue lo que me fue acercando. También la novela Vuelo Nocturno, al estar trabajando con pilotos, te puedes imaginar que era una cosa que ellos conocían muy bien, lo que es volar. Incluso hay una descripción cuando vuelan sobre la cordillera.
Y bueno, fue así por etapas que yo me fui acercando a él. Después, en la Alianza Francesa, me conocí a la familia, y en el año 2000, como dijiste, participé en las celebraciones. Y cada tanto siempre hago alguna conferencia, alguna charla, en fin, o difundo artículos, traduzco y los paso. Esa es por ahora y bueno, las visitas guiadas a museo, Casa Museo de Saint-Exupéry. Aprovecho entonces para invitarlo a Alejandro, porque no sé si habrá ido Alejandro, si conoce ese lugar. Sería interesante que pudiéramos combinar para estar en el lugar donde Antoine pasó su estadía aquí. Sí, Así que, no lo conozco realmente. Sí, escuché hablar. Es la galería en la calle Santa Fe, que él estaba ahí Florida, arriba. Ah, en en la, Florida también, sí. en la Galería Güemes. Ah, en la A todo, galería. a Pero todo lo que está. te paso, mira, mi correo electrónico, y bueno, Pablo lo tiene, pero igual, Sí, riveroclara@hotmail.com. Y bueno, ahí combinamos. tengo algo muy interesante que A ver. te ofrezco, y es, yo compré en una subasta en Francia unos manuscritos de Antoine de Saint-Exupéry, Ah, muy eh, bien. unas 30 páginas que son relatos que tienen que ver con la Patagonia. Yo no sé si es Buenísimo. lo Bien, mismo que Es estabas para eso probable. sirve. es Para eso probable que sirven sea estas esto que cosas. Ah, estabas comentando. Sí, sería tengo los genial. originales en francés, puede ser. Y en ese caso sería muy lindo, mejor que lo pudieras traducir y hacemos una presentación de una edición en bilingüe, castellano-francés, sobre esos textos. Buenísimo, sí, y Ven, aparte ven. yo tengo muchos documentos gráficos, fotos de esa época, de esos pueblos de la Patagonia, así que puede ir. Perfecto, podemos agregar entonces fotografías, todo y hacer Sí, una linda edición y lo presentamos en la Alianza Francesa. Es qué mágico cuando bueno. pasan estas cosas, ¿ven? Primero, Eso, sí. primero en Galería Güemes, ¿eh? O la Galería Galería Güemes. Francesa. Sí, Perdón, sí, porque tengo es donde muchas vivió él. preguntas. Tengo Sí, muchas Perfecto. preguntas. Veo a que en ver. común el amor que los une están de supera uno y al otro es de una manera también la famosa palabra para él, ¿no? La misión, ¿no? En el caso de Alejandro, traducido como propósito, vos, Clara, más como bibliotecaria, más literal en cuanto a la palabra misión, la misión del piloto, pero la misión en sí, ¿no? Que tiene un alcance muy profundo en la vida de las personas, ¿no? El tema de los La, propósitos. la trascendencia de lo que uno hace. Es eso. Que Eh, ya trataremos cuando hablemos con Clara sobre el tema del combatiente, ¿no es cierto? Así que me llamaba la atención eso. Y quería preguntarle a Alejandro ahora, me pregunto, realmente fantástico el libro, pero cuando lo leía pensaba, bueno, tenemos como, viste, el Principito es como la Biblia, no se toca, ¿no? O sea, eso de que te has animado a plantear de que el Principito volvía, bueno, disculpen, no les quiero spoilear, pero es apenas una línea, volvía a la Tierra para buscar al piloto, y como que se sentía engañado por el piloto. ¿No ha habido gente, Alejandro, que ha reaccionado como, no, ¿cómo puede ser que se meta con el argumento del Principito y que plantea esta hipótesis, el Principito enojado con el piloto, y bueno, y todas esas circunstancias, ¿no? Que cambian un poco a ese Principito móvil fijo que tenemos en la memoria? ¿Has tenido tipo gente que se ha sentido como, no sé, como, no te digo chocada, pero molesta con que te hayas metido con esa relación entre el piloto y él, ¿o no? Bueno, mira, empiezo a creer en los milagros, ¿no? Porque aunque no puedas creerlo, no hubo un solo comentario negativo del regreso del joven príncipe, Y que es en ninguno de los maravilloso. países. Y yo pensé que en Francia, que es como vos decís, es como que alguien venga un francés a continuar el Martín Fierro, ¿no? Acá en la Argentina, yo pensé que, bueno, en Francia iba a salir un montón de gente a decir cosas, bueno, no. Unánimemente positivo todos los comentarios de este libro. Y yo creo que, digamos, por un lado, probablemente porque yo no continué con el mismo personaje,
sino que de alguna manera es un adolescente, es decir, ya no es el mismo chico, y entonces no intenté continuar con ese mismo lenguaje, ni la misma, digamos, tesitura de Saint-Exupéry, sino que le di, digamos, no sé, otro personaje ya mayor, un teenager. Y después porque de alguna manera el gran desafío que yo sentí en mi vida, y creo que a esto se refiere también Antoine de Saint-Exupéry con el Principito, la dificultad está en pasar de la niñez, donde uno, digamos, es una criatura inocente, pura, espontánea, pasar a ser una persona madura sin perder todos esos valores, digamos, mejores que tenemos de la niñez. Entonces, ese siempre fue el gran desafío para mí y me lo dijo muy bien una persona cuando yo presenté El regreso del joven príncipe, ¿no? Se acercó, me dijo, mira, te felicito no solo por el libro que escribiste, sino por la vida que tuviste que llevar para escribirlo. Y la verdad que, porque es un libro sincero y yo no lo hubiera podido escribir si realmente yo no fuera así, no me representara a mí lo que dice ahí. Entonces, ese libro no es ninguna continuación del Principito, es mi experiencia de vida, tal vez influido por un texto de la niñez de Saint-Exupéry, pero es mi experiencia de vida expresada con mis palabras y con ya no el niño, sino el adolescente que se encontró con este problema de, frente a todos los desengaños que empezaba a sentir, porque eso es lo que pasa, ¿no? Así como puse en mi libro que el Principito se desengañaba de que en realidad en esa caja no cabía un cordero y que, en fin, lo habían engañado y que el que parecía amigo resulta que no era. Bueno, todas esas cosas nos pasan en un momento en la vida. Entonces, ¿cómo hacer para superar todo este tipo de desengaños y sinsabores de la vida sin resentirnos, sin convertirnos en una persona descreída, negativa, sin fe? Y bueno, creo que si algún mérito, digamos, he tenido en la vida, tal vez ha sido ese, poder superar eso y mantener mi alma, entiendo que pura y siempre confiando en que la próxima persona que voy a conocer es una persona maravillosa y siempre pensando lo mejor posible y tratando de lograr lo mejor posible de las personas que voy conociendo, que se me van cruzando en la vida. Claro. En realidad había pensado una pregunta, pero creo que con esta tan interesante reflexiones la contestante, si era, te preguntaba, me parece que ya lo has respondido, si había habido alguna como así, como al piloto, se le rompe el avión, o tiene un desperfecto en el avión, o sea, esa cosa del hecho inesperado en la vida, en el caso digamos, de tu libro, del conductor en la Patagonia que se encuentra con un adolescente vestido de príncipe, o sea, el hecho inesperado que te lleva a preguntarte y a descubrir cosas. Yo te quería preguntar si habías tenido un hecho puntual, así como un hecho que te marcó, si te puedo preguntar. Sí. Fíjate, cuando yo tenía, 15 años, venía la Semana Santa y bueno, nos íbamos a ir al campo, como solíamos hacer a veces, a pasar esos 4 días, y en vez de irnos al campo, mi padre vino y nos dijo, nos vamos a España y nos vamos a vivir por un tiempo. Y nos fuimos a vivir a España 5 años, y en esa época no había, bueno, teléfono móvil, ni computadora, ni web, ni nada, y yo no pude ni siquiera despedirme de los amigos y tampoco hablar desde allá, porque las comunicaciones eran muy caras, muy difíciles, y entonces perdí contacto con los que eran mis amigos, mis compañeros de colegio. A muchos de ellos los reencontré 40 años después. Y entonces, un poco incluso esta novela que publiqué ahora hace poco, que se llama Vivir se escribe en presente, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, solamente en el presente podemos tomar decisiones y decidir sobre nuestra vida, pero ocurren hechos fortuitos todo el tiempo. Y bueno, nosotros siempre tenemos que
dentro de las circunstancias que hay, poder tomar las decisiones que más tienen que ver con nuestro verdadero ser, es decir, que cada cosa que hagamos realmente nos represente. Y bueno, esa sensación de desarraigo, de ir a vivir a otro lugar, perder los contactos, el lugar donde yo estaba, mi casa, mi habitación, mis cosas, ¿no? Mi perro, todo este tipo de cosas, bueno, me hizo desarrollar mucho la vida interior y creo que tuvo mucho que ver con el tema de la poesía. Yo ahí, digamos, me refugié más en la poesía. Escribí alguna carta a algún amigo, las cartas tardaban, sí, 2 o 3 semanas por lo menos en llegar allá y otras 2 o 3 en volver, así que eran esas cosas. Y cuando llegaba una carta, sobre todo de mi amigo Federico, que era con el que nos escribimos, porque tampoco uno podía escribirse con todo el mundo, ni tenía las direcciones. Entonces, esto del aeropostal, que tendía puentes, que conectaba a las personas, bueno, todo esto lo entendí muy bien, ¿no? Porque era eso, ¿no? Uno ponía lo que quería en una carta, la doblaba, la alargaba y ahí, bueno, tenía que llegar, ¿no? A través del océano. Es decir, tuve bastante, digamos, muchas cosas en mi vida han tenido que ver con la vida de Antoine de Saint-Exupéry, incluso el hecho de que a mí me gusta, bueno, manejar en coche, digamos, y viajar, pero también he volado bastante en avión y también en helicóptero y recorriendo la tierra. Y cuando uno viaja mucho, ¿no? Y como me pasa ahora también que vivo viajando, es como visto de arriba el mundo, uno no ve tantas divisiones y tantas fronteras y las cosas se ven diferentes cuando uno baja, ¿no? En los lugares y desarrolla una conciencia universal y piensa que todos los hombres tienen que ser hermanos y tienen que estar unidas la humanidad, digamos. Por eso todo el sentimiento, el pensamiento de Antoine de Saint-Exupéry lo siento muy, muy propio. Qué interesante. A veces me pregunto si qué es primero, si es esa inspiración la que te llevó inconscientemente a copiar o que había como un espejo, digamos, o que, bueno, tal vez porque Saint-Exupéry hablaba de cosas universales, ¿no? Pero te terminaste pareciendo a él y a su Principito, a fuerza de, no sé, de admirarlo, no sé, es como una Bueno, durante un tiempo sí, después por suerte yo pude superar esa etapa y poder desarrollar una vida muy feliz, cosa que Antoine de Saint-Exupéry no pudo. Yo hablé con sus descendientes Ajá. y realmente él estaba muy deprimido por varios motivos, ¿no? Por un lado, él tenía esa creencia en el amor romántico, ideal, en su Rosa, su único amor, y sin embargo él no podía evitar ser un gran seductor y tener otros romances. Entonces tenía esta dicotomía, esta lucha dentro de sí que de alguna manera no la pudo resolver. Después también fue muy criticado cuando él durante la guerra se va a vivir a Estados Unidos, a Nueva York. De hecho, El Principito está escrito en las afueras de Nueva York y se publica por primera vez en Canadá. Y entonces él necesitó después como una reivindicación de eso, sintió muy, muy mal con su país y necesitó morir un poco como héroe de guerra, por eso arriesgó, más allá de lo aconsejable y de lo necesario, su vida, contra todas las recomendaciones, incluso él tenía prohibido prácticamente volar ya por sus accidentes y todo, pero él insistía, parece como que quería morir como héroe en esa guerra por su país. Y no tenía, digamos, me ha leído una carta que escribió su madre y se nota ahí, dice 2 cosas. Por un lado se nota que no tiene muchos deseos de vivir, ¿ya? Y por otro lado dice que hay que continuar El Principito, que ese es un relato, un libro que debe ser continuado. Por eso ahí me sentí muy bien, porque dije, bueno, él no lo pudo hacer, pero él quería que alguien lo continuara. Y la familia me dijo, creemos que esto es lo que a él le hubiera gustado, lo que vos Qué escribiste. maravilloso. Frédéric Daguet, que era el presidente de la Fundación Saint-Exupéry, él me escribió el primer prólogo para el libro. Qué maravilloso, es tomar esa antorcha, digamos, y seguirla, ¿no? Que te sentiste apelado por esa Sí, carta. Qué sí. maravilloso. Te hago también una pregunta, bueno, como dicen, el tiempo es tirar, una frase hecha, pero no por eso menos verdad.
Bueno, para poder después pasar a Clara, te quería preguntar también este tema de las preguntas, ¿no? Tan increíble de los niños, del Principito y de tu joven príncipe, de todo el tiempo preguntar. Más que no responder, preguntar, preguntar, preguntar. ¿Cómo funcionan las preguntas en tu vida, digamos? Bueno, mira, es muy interesante que lo digas, porque muchas veces en las familias es como que hay cosas sobre las cuales no se habla o no se puede preguntar, y muchas veces esos ocultamientos producen muchas consecuencias, ¿no? Porque cada uno los interpreta a su manera, saca conclusiones que por ahí ni siquiera son. Y yo, la verdad que de chiquito me hubiera gustado ser mucho más como el Principito y preguntar más. Yo no me animé a preguntar muchas veces, sobre todo a mi padre, al que le tenía bastante temor cuando era chico, y tuve que haber sido probablemente más valiente y preguntar más. eh, y eso, bueno, hubiera tenido tal vez conflictos en su momento, pero también de alguna manera creo que me hubiera permitido liberar ciertos ocultamientos que al final no son beneficiosos para nadie. Así que creo que es bueno preguntar porque las indiscretas generalmente no son las preguntas, son las respuestas. Entonces, ¿no? Porque el que responde puede decidir si responde o no y qué es lo que responde. Pero yo creo que el deber de los chicos, y no solo de los chicos, yo creo nuestro deber es preguntar, y preguntar en todo sentido, es decir, desde preguntar, por ejemplo, a los que nos gobiernan, ¿no? A veces está eso de, bueno, no te metas, no, cuidado de esto, no digamos, y no, yo creo que sí, que hay que preguntar, hay que sacar a la luz, hay que transparentar. Y yo creo que esta época que vivimos con la internet, con esta posibilidad, digamos, de estar comunicados y de ver las cosas, nos obliga y nos permite mucho más preguntar. Y yo creo que es tan beneficioso eso, porque cada vez es más difícil engañar a las personas, porque todo cada vez se sabe más fácil, ¿no? Así es, buen punto. Alejandro, y para terminar, vos sabés mejor que yo, porque lo conoces a Ledilla, al personaje, a Saint-Exupéry, su vida, que él tenía una relación un poco, no sé si había resuelto su tema con Dios, gran tema en la vida de los hombres, y los hay, porque yo veo que algunos escritores aseguran que él era católico, o sea, católico de nacimiento, pero además que abrazaba la fe, y otros un poco lo interpretan como agnóstico. Te quería preguntar, si te puedo preguntar, ¿cuál es tu relación con Dios? Digo porque, no por, bueno, esto de preguntar, no es por indiscreta solamente, sino porque lo veo muy presente en un libro y porque eso me genera un eco con la relación de Saint-Exupéry y Dios. Bueno, mira, no, es una pregunta buenísima porque el regreso del joven príncipe, lo comenté alguna vez, lo escribí totalmente de corrido, en 9 días, y solamente me detuve un momento, y fue antes de escribir la palabra Dios. Después de escribir el libro más adelante, supe por la familia que Antoine de Saint-Exupéry sí tenía fe cristiana, había sido educado por su madre en la fe católica, y él no era practicante, pero tenía esa fe interior. Sin embargo, él quiso que su libro fuera un lenguaje bien universal, y evitó, digamos, mencionar el tema de Dios, porque claro, las personas entendemos distintas cosas por la palabra de Dios, y ha sido fruto, digamos, no fruto, sino motivo de muchos conflictos en el mundo, guerras y demás, simplemente por una creencia. Yo cuando me detengo en ese momento, justamente lo que te decía antes, sentí que este libro que yo estaba escribiendo era mi vida, mi experiencia de vida, y no era ninguna continuación del relato de Saint-Exupéry. Por eso yo sí menciono a Dios, porque es parte de mi experiencia de vida, mi fe. Ahora, lo que ocurrió es que en la primera edición, que no sé si esa que vos tenés ya está corregido o no, pero en la primera edición del libro hay un párrafo que no está, y que yo agregué, creo que a la altura de la página más o menos 60, y es porque yo le decía siempre a las personas que me dijeran, bueno, qué podía yo mejorar en el libro, qué podía corregir. Y una vez
un amigo que lo leyó varias veces, porque él quería hacer como un juego que tuviera que ver con el libro, lo leyó 3 o 4 veces, me dijo, mira, hay una observación que te quiero hacer, y es que vos mencionás a Dios 2 veces, pero no decís qué es lo que entendés por Dios. Dice, estaría muy bueno que lo digas, porque las personas tienen distintas ideas de lo que es. Y dije, mira, tenés toda la razón del mundo, y entonces agregué un párrafo que creo que está, no sé si a partir de la segunda o de la tercera edición del libro, ya figura, y yo hago mi definición de Dios, y es una definición muy amplia, como una energía amorosa, algo que sostiene toda la creación, que logra la cohesión de la creación y de la materia, y también que como que contiene un plan de evolución, y que el amor es la energía más pura y, digamos, la más evolucionada, y con la que uno se tiene que alinear para sentirse en paz con la creación de este mundo, ¿no? Y entonces va a tener una vida muy buena. Así que la verdad que la pregunta sí es muy importante, porque fue el único momento donde me detuve y fue una gran duda, porque lo más fácil probablemente hubiera sido no escribirlo, pero también me hubiera parecido no solo cobarde, sino no auténtico, porque para mí sí, mi fe es importante en mi vida. Te agradezco muchísimo y si te parece, querido Alejandro, antes de pasar a la querida Clara, la querida Blanca va a leer una parte de el capítulo 8 del regreso del joven príncipe. Bueno. Te escuchamos, Blanca, para que todos puedan disfrutar del texto. Bien. Una noche el joven príncipe tuvo un sueño extremadamente vívido. Se hallaba junto a su amigo en un avión, recorriendo maravillosos paisajes de la tierra. Montañas majestuosas separadas por mágicos valles, donde los ríos parecían serpentinas de cristal, en los que por momentos se refrescaba la sombra del aeroplano. Tupidos bosques abrigaban del viento el tapiz bordado de las praderas florecidas. Como volaban a baja altura, podían ver los ciervos, caballos, cabras, liebres y zorros corriendo libremente por los campos. Incluso divisaban las truchas saltando alegres en los arroyos. No había ninguna pregunta que el joven príncipe quisiera formular, y su amigo tampoco le dio ninguna explicación. Simplemente observaban la maravilla que tenían ante sus ojos, y sonrientes, señalándose uno al otro cosas dignas de atención, reían nuevamente. Nunca se había sentido tan feliz. De pronto su amigo inició un giro y le indicó que se disponían a aterrizar en el lomo de una colina de pastos bajos. El aterrizaje fue perfecto, como si la tierra hubiera ablandado la corteza para su deleite respetuoso. Apenas descendieron, su amigo aviador lo condujo hasta la ladera opuesta de la colina, donde una multitud de corderos blancos se hallaban pastando apaciblemente y le dijo: «Son todos para ti. No sé cuántos son, no creí importante contarlos. He comenzado a criarlos desde el día en que te fuiste. Desde entonces, el rebaño ha crecido tanto como en mi corazón el sentimiento hacia ti». Cuando el joven príncipe se volvió emocionado para abrazar a su amigo, despertó solo en su planeta apagado y silencioso. 2 lágrimas dulces se fueron amargando en su caída, mientras una voz en su interior le dijo: «Busca a tu amigo y deja que él te explique sus motivos. Solo así volverán a reír todas las estrellas». Y así fue como decidí realizar este viaje, explicó el joven príncipe. A la mañana siguiente, muy temprano, fue a despedirse de la flor, de la cual había estado últimamente un poco distanciado. Se encontraba marchita y replegada, como si la falta de atención del joven príncipe la hubiera consumido. «Adiós, me voy», dijo el joven príncipe, pero ella no le respondió. Entonces la acarició cubriéndola con sus manos, pero la flor no se movió. Ya no había nada que lo retuviera. Unos peligrosos brotes de baobab habían aparecido al borde del camino. Incluso podía advertirse la vibración del suelo que provocaban los volcanes por haber descuidado su limpieza. Pero todo eso carecía ahora de importancia.
Ya se disponía a partir cuando se topó con la hierba. ¿A dónde vas tan temprano?, dijo la hierba. El joven príncipe guardó silencio para no inquietarla, pero sus ojos revelaron lo que la hierba quería saber. «No puedes irte, eres mi amo», ordenó ella. Pues desde hoy quedas libre», contestó el joven príncipe. «No puedes hacerme eso. Sabes que ya no puedo vivir en libertad. Necesito a alguien a quien servir y tú necesitas a alguien que te sirva», insistió la hierba. «Si no pudiera vivir sin ti, entonces yo sería tu esclavo y tú mi amo», observó el joven príncipe. «Me moriré si me dejas aquí. No hay otro amo que arranque las demás hierbas y pronto cubrirán todo el planeta», imploró la hierba. El joven príncipe dudó un momento, pero la decisión estaba tomada. Seguiría la intuición de su sueño. Entonces dijo a la hierba: «Si quieres venir conmigo, debo arrancarte». Y se aproximó tomándola fuertemente del tallo. «No, no», dijo la hierba. «Entonces, adiós». Y diciendo esto, partió. «Y así comenzó mi viaje», continuó el joven príncipe, «y asumí que había sido un viaje muy largo. Finalmente llegué a la tierra, a este lugar tan solitario. Los animales y las flores ya no me hablan como cuando era pequeño. No encontré ningún ser humano que pudiera orientarme. Exhausto y sin saber realmente a dónde ir, caí rendido donde tú me encontraste». Mientras él callaba, comprendí que tarde o temprano todos deberemos iniciar un arduo viaje hacia el fondo de nosotros mismos. Ninguna otra conquista ofrece una recompensa tan valiosa como la de nuestro propio ser. Muchísimas gracias, Blanquita, maravilloso, muchas gracias. Bueno, después de este texto tan lindo, paso a conversar con Clara, digamos, al que tengo también muchas preguntas para... La verdad es que tenemos el tiempo agotado, pero tengo mucho interés por su trabajo. Realmente yo creo que me animo a decir casi que es una de las personas que más ha indagado a Saint-Exupéry, no solamente en su lado del Principito, sino todo este tema de la misión y sus vuelos. Y bueno, y hoy en realidad vamos a hablar de algo más desconocido de Saint-Exupéry, pero antes te quería preguntar sobre el desarrollo sobre este tema que estabas conversando con Alejandro, que muchas personas no lo conocen, sobre el desarrollo de la Casa Museo de Saint-Exupéry en la Galería Güemes. Sí. ¿Te animás a contar un poquito? Sí, cómo no. Bueno, durante mi recorrida me interesó mucho su vida, y ya en la biblioteca de APLA, de los pilotos, encontré mucha documentación de esa época. Y poquito a poco fui armando conferencias, charlas, hasta que un día las autoridades de Galería Güemes me dijeron que ya habían arreglado el departamento y que querían armar ahí un lugar de memoria. Bueno, junté todas las cosas que tenían, los pusimos en afiches, hay también vitrinas, hay, en fin, toda serie de cosas relacionadas con su actividad aquí en la Argentina. Y realmente es un lugar muy lindo. No solo habilitaron, la Galería Güemes habilitó el departamento, sino que incorporó 2 salas más. Así que, bueno, ahí pudimos expandirnos y podemos encontrar muchas fotos y telegramas, también notas escritas por él. Y lo que hice, lo que llamo la habitación del escritor, tomé párrafos específicos de toda su obra que tienen relación con la Argentina, ¿no? Entre ellos siempre me llama la atención el prólogo a Tierra de Hombres, donde dice que siempre conserva en su memoria su primera noche de vuelo en la Argentina, donde se veían de tanto en tanto brillar en la pradera
luces, luces que eran como estrellas. Y se pregunta quién vive ahí, quién sería, tal vez un matemático que está sacando, no sé, cálculos infinitesimales, o una señora que está cuidando a sus hijos. Entonces dice, hay que tratar de unirse a esas luces que brillan de tanto en tanto en la Patagonia, ¿no? O sea, siempre la mirada humanista. Otro hubiera visto luces y nada más. Él vio eso. A propósito de Saint-Exupéry en la Argentina, hay un escritor que se llama Álvaro Abós y que ha escrito una biografía muy interesante sobre Saint-Exupéry en la Argentina. Me permito leer un breve párrafo del prólogo. Dice así: esa experiencia fue breve, pero en él todo fue breve, empezando por su vida, que solo se extendió por 44 años. Sin embargo, ese tiempo argentino tan intenso resume su vida. Fue en esta tierra, piloto, escritor, amante. A veces pasa que el destino de alguien se condensa en un solo momento, aquel en el que se sabe para siempre quién es. Eso le pasó a Saint-Exupéry en su momento argentino, aunque este haya durado poco más de un año. Creo que redondito, ¿no? Isidoro Cruz. Bueno. Borges. Sí, la verdad que increíble. Y bueno, la biografía también es muy... Qué belleza, qué belleza. Sí. Y seguramente tengo una amiga, no sé si está por ahí, Carolina Rosaspini, que ella es la sobrina nieta de Rufino Luro Cambaceres, que fue el compañero que tuvo Antoine en Bahía Blanca. Ella quiere hacer un documental sobre Rufino Luro Cambaceres, y ella me dice, al conocer este tema de la muerte de Antoine, dice, mira, con el diario del lunes, la verdad que le hubiera venido bien quedarse en la Argentina, no irse. Estaba acá enamorado y le iba tan bien, pero bueno, la vida decide por uno a veces, ¿no? Así que bueno. Y él comentó que había sido la época más feliz de su vida. Claro, en esa carta, precisamente, en la carta de Rufino Luro Cambaceres, le dice exactamente, es el periodo que prefiero de toda mi vida, el que había vivido hasta los 36 años, creo que tenía cuando la escribió, porque él sintió que lo que había hecho era importante y que realmente fue importante, porque acercar a los pueblos del sur, que a veces pedían un remedio a Buenos Aires y a los 15 días llegaba en barco, y a veces no podía entrar el barco porque no tenían puertos de aguas profundas, había que ir hasta el barco en barcazas, hay fotos de eso, y a veces ni siquiera eso, porque el mar estaba tan embravecido que no podían bajar las cosas y se quedaban en el puerto esperando, veían que el barco se iba con sus remedios, con todas las cosas que compraban, ¿no? Y además, bueno, a él le gustaba también la vida nocturna de Buenos Aires, había en esa época un lugar donde él siempre iba a la noche, una especie no sabía. Sí, una especie de cabaret con música y demás que él se puede frecuentar, y además, bueno, en Buenos Aires conoció a Consuelo. Claro. ¿En la Alianza Francesa puede ser? ¿Puede ser que en la Alianza Francesa de Buenos Aires o no? Me parece que fue en otro lugar. ¿Cómo se llamaba? Asociación de Bellas Artes, algo así. Me parece que fue allí. Fantástico. Sí. Uno dice que fue en la Alianza, pero aparentemente no. Bueno, ¿te parece que pase al otro tema? Sí, me interesaba mucho el tema que estás estudiando. No te preocupes, podemos extendernos, es muy interesante todo lo que estás contando, Clara, así que tranquila. Me interesaba mucho, bueno, queda claro que pueden visitar los que viven en Buenos Aires, lo que pasan por ahí, la casa, me envían un correo electrónico porque
de ahora es bajo pedido, no hay visitas libres. Mi correo electrónico es riveroclara@hotmail.com. Rivero con B corta, ¿sí? Entonces, Bueno, así coordinamos y lo vamos viendo. entonces Ese lugar está específicamente dedicado a Sci-Tex en la Argentina, nada más, no otras etapas. Querida Así que, Clara, perdón, sí, sí, te iba a hacer, que yo soy, perdón, no te iba a preguntar, bueno, sobre esta etapa que estás ahora explorando, que creo que has explorado un montón de etapas del Saint-Exupéry menos conocido, que es el Saint-Exupéry combatiente. así es, sí. ¿Nos podés contar un poquito de esta etapa? Creo que todo está resumido, el estado de ánimo de él, en esta frase, no sé si la ven bien. No se ve, léela, sí, ¿No? sí puede Bueno, ser. dice, todo lo que amo está amenazado. Yo quiero hacer la guerra por amor y por religión interior. No puedo no participar. Esto está escrito en Toulouse en 1939. A él lo habían enviado, él ya tenía 39 años. La ley de Francia toma, para casos de reserva, a los hombres de 18 hasta 39 años. En teoría él no podía participar activamente con un avión, pero lo nombran como instructor de los pilotos. Pero él dice que eso no le gusta, que él quiere participar a bordo de una escuadrilla. Y entonces dice a otra amiga, le dice, si no participo en la guerra es porque yo estoy moralmente enfermo. Tengo muchas cosas para decir sobre lo que está pasando, pero solo puedo hacerlo a título de combatiente y no de turista. Me resulta imposible quedarme en la retaguardia y no asumir mi parte de riesgo. Hay que participar en la guerra, pero no tengo el derecho de decirlo mientras me paseo por Toulouse, a resguardo de todo. Y es participando cuando uno juega un rol eficaz. Los que tienen un valor, si tienen la sal de la tierra en sus venas, deben mezclarse a la tierra. No se puede decir nosotros si uno se separa. O bien, si se dice nosotros, uno es bueno, yo lo traduje como mal parido, pero él dice otra cosa más fuerte. No lo voy a decir acá. Imagínenlo. Bueno, finalmente logra su objetivo, lo trasladan a una escuadrilla de reconocimiento, es decir, ellos vuelan muy alto y sacan fotos de las posiciones enemigas y después cuando bajan se las entregan a los que interpretan esas fotos, pero muchas veces el avión de él volvía con agujeros de bala y sentía las balas a lo largo del vuelo, ¿no? De todas maneras, ya en junio de 1940 el frente francés ya estaba prácticamente vencido y el 22 de junio Francia firma el armisticio con Alemania. Ya en ese mismo mes Hitler entra en París, hay una foto horrible, no quiero ni verla, el Führer entra y la parte de atrás se ve la Torre Eiffel. Está Hitler acompañado con con quienes lo secundan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, antes de esto, en este libro que escribió Piloto de Guerra, donde cuenta todo lo que le pasó, dice, estamos a fin de mayo, en plena retirada, en pleno desastre. Sacrificamos nuestras tripulaciones como si uno volcara vidrios con agua, vasos de agua en un incendio de bosques. ¿Cómo pesar los riesgos cuando todo se derrumba? En 3 semanas perdimos 17 tripulaciones sobre 23.
nos habíamos fundido como si fuéramos una cera. No sabemos bien, sí sabemos, nosotros sabemos bien que no se puede hacer otra cosa que tirarnos dentro del brasero. Incluso si este gesto es inútil, somos 50 en toda Francia, sobre nuestra, hay ecos por ahí, sobre nuestras espaldas reposa toda la estrategia de la Armada francesa. Bueno, ya a esta altura Francia ya estaba vencida, firman el armisticio y Saint-Exupéry se refugia en Estados Unidos con el preciso objeto de conseguir el apoyo de Estados Unidos, porque él sabía que si no intervenían ellos, era imposible vencer a las tropas del Führer. Bueno, del eje, porque en realidad estaba también Italia, Alemania y en el otro lado Japón. ¿Qué sucede? Estados Unidos entra en guerra cuando le bombardean los japoneses la base de Pearl Harbor, pero esto recién sucede en diciembre de 1941. Hasta ese momento, la opinión pública y el gobierno no querían participar. Bueno, participar en una guerra es toda una decisión. Entonces, allí comienza entonces la balanza a inclinarse a favor de los aliados, y en algún momento Saint-Exupéry obtiene un permiso para volver arriba de un avión. ¿Qué pasa? Los aviones que le toca volar son mucho más ligeros, más modernos, porque eran aviones americanos. Y bueno, en algún ensayo él tiene un problema y entonces lo suspenden un tiempo. Pero después logra nuevamente que le acuerden un permiso y bueno, ahí sucede lo que todos sabemos. Estuvo sacando fotos en ese vuelo, incluso se desvió de la ruta original y en algún momento desaparece en el mar. La torre nunca recibió ningún aviso de que lo estaban siguiendo, ni de que le habían tirado balas, etc. Sinceramente no se sabe qué fue lo que pasó. Algunas teorías dicen que pudo haberse quedado adormecido, como le había pasado unos días antes, porque no le llegaba bien el oxígeno. No eran presurizados los aviones en aquella época. Entonces tenían que estar con una máscara de oxígeno. Y eso a veces con el frío se congelaba y no salía. Entonces los pilotos quedaban medio adormecidos. Piensan que pudo haber sido algo así, que le pasó eso. Y entonces, dentro de todas las conferencias, charlas, presentaciones que él hace, está esta de los mensajes a los jóvenes americanos, que lo pronuncia frente a un grupo de jóvenes voluntarios que iban a luchar a la guerra. Entonces, ¿qué decirles a estos jóvenes que no eran militares de carrera? Y entonces la pregunta es cómo me dirijo a ellos, ¿no? Comienza su discurso con un tono que no es ni elevado ni tampoco intenta enardecer ánimos, simplemente trata de hacerles comprender las causas por las cuales ellos van a luchar allá en Europa. Y fundamentalmente le piden a los chicos, que eran todos chicos de una escuela incluso, creo que tenían 20 años, más de eso no, y que lo escuchen como a un amigo. Les piden
que le escuchen como a un amigo. O sea que trata de ubicarse más o menos en el mismo plano de ellos, de sus interlocutores, ¿no? Bueno, como dije, eran chicos voluntarios, no eran militares de carrera, y lo que él trata de hacerles comprender que van a formar parte de una carrera, de una cruzada espiritual. Porque en realidad no se trataba solo de luchar por su país, que había sido atacado, sino de luchar también por la libertad del mundo. Porque ya se sabía que las tropas del eje estaban en expansión, plena expansión. Entonces, en otro escrito, que se llamó El pangermanismo y su propaganda, va más allá aún, Saint-Exupéry. No solo se trata por la libertad de los pueblos, sino que se trata de combatir para continuar existiendo, porque ya se sabía a esta altura que existían campos de concentración, donde se mataban a miles de personas, simplemente por el tema de aquello de la raza superior, única, llamada a vivir en la tierra, ¿no? Todos los demás no debían existir. Otra cosa que les dice es el fundamento del riesgo. De toda persona que va a ir a una guerra necesita tener una razón o un fundamento que le haga comprender este tema de que va a arriesgar su vida. Entonces él les dice que ellos van a ser los soldados de la libertad del mundo, por las circunstancias que les había tocado vivir, y que, dado esta, fortificados por este valor, sus existencias adquirían otro sentido, y también sus muertes van a adquirir otros sentidos en el caso de que esto suceda. Hay una frase del libro Tierra de Hombres donde dice: lo que da sentido a la vida, da sentido a la muerte. Entonces, este mensaje era lo que él quiso transmitirles a estos jóvenes. Y en la frase final del discurso utiliza una frase evangélica cambiada, que dice: ahí es porque cuando recuerda cuando él era piloto de línea y había una gran camaradería entre todos los pilotos. Entonces recuerda ese momento y dice: unidos por los mismos valores, nos amábamos unos a los otros. Entonces, intenta a través de esta frase, de unir el compromiso de la lucha frente al nazismo a los valores nacidos de la civilización cristiana, a la cual pertenecían estos muchachos, porque se sabe que allá son cristianos pero protestantes, ¿sí? O sea, siempre trató de ponerles algo más que una simple lucha a la cual, bueno, iban a ofrecer sus vidas. Y, en fin, después hay otras cosas, yo no sé si... Sí, tenemos que ir lamentablemente. No, sobre todo, la verdad que les juro que creo que cada uno, Alejandro y Clara, ameritan una entrevista en solitario, pero parte del espíritu de estos encuentros es el encuentro también entre los tertulianos, o sea, que surjan cosas, así que me ha encantado que ustedes puedan charlar. Y la verdad que me siento un poco frustrada porque hay muchas cosas que quisiera preguntarte, a vos Clara, a vos Alejandro, que inclusive habíamos pautado, pero les confieso una cosa, también soy profesora, tengo clases, así que si les parece, mirad, Blanquita había preparado el texto, ¿querés leer? Blanca cierra con el texto a los combatientes, a esta carta de Saint-Exupéry y a los combatientes, y cerramos con un brindis de fin de año. Okay. Una cosita más. Esa parte que ella va a leer tiene que ver también con la experiencia de Saint-Exupéry en la Argentina. Cómo es que, como modelo de entrega de uno mismo,
les explica a estos jóvenes todo lo que él hizo en la Argentina. O sea que hasta en ese momento tan tremendo de la guerra, él puso en valor su trabajo acá en la Argentina. Escuchamos, Blanca, gracias. Bien, este es el mensaje a los jóvenes norteamericanos de Antoine de Saint-Exupéry. Es un fragmento, ¿eh? Sí, un fragmento. Quisiera relatar mi propia experiencia. Viví durante 8 años la vida de un piloto de línea. Cobraba un salario. Podía cada mes obtener cualquiera de los bienes que yo deseaba con el dinero de ese salario. Pero si mi trabajo de piloto de línea no me aseguraba otra cosa que esas ventajas, ¿por qué me gustaba tanto? Porque me dio mucho más que eso. Debo reconocer que mi trabajo me enriqueció verdaderamente solo allí donde yo di más de lo que recibí. Las noches que me hicieron crecer no son aquellas en el curso de las cuales gastaba el dinero de mi salario de piloto de línea. Aquellas cuando, cerca de las 2 de la madrugada en Buenos Aires, en la época en que creábamos las líneas, cuando comenzaba a dormirme rendido, después de una serie de vuelos que me habían tenido 30 horas despierto y una brutal llamada telefónica debido a algún accidente lejano, me sacaba de mi cama. Es necesario que vengas, hay que ir hasta el estrecho de Magallanes. Y abandonaba mi lecho en el frío del invierno, refunfuñando. Me llenaba de café negro para no dormirme. Luego, tras una hora de auto, a través del barro de caminos precarios, llegaba a encontrarme con mis camaradas. Estrechaba sus manos sin decir nada. Ponía los motores en marcha, leía las previsiones meteorológicas y decolaba en la noche hacia un amanecer dudoso. Ahora, cuando sopeso el sedimento que los sucesos de mi vida han dejado en mi corazón, descubro que solo cuenta el recuerdo de esos hechos. Su trazo luminoso me sorprende y que han dejado en mí la potente señal de un recuerdo amoroso. La búsqueda de camaradas perdidos, el exceso de fatiga, esa parte de acción que nada paga. Descubro que es todo eso lo que me ha hecho crecer. Si bien en esos momentos no había comprendido ese poder. En cuanto a los recuerdos de las noches en que se gastaba mi salario, no quedan más que cenizas. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo cierre. Qué lindo cierre, pero les agradezco muchísimo. Pero si les parece, les propongo para cerrar, habíamos acordado un poco esto. No es que yo ahora, pero es un brindis de fin de año. Bueno, en este caso las tertulias. Por este año cerramos con esta. Qué buen cierre con la figura tutelar del Principito. Así que, Alejandro, en tu libro dijiste una frase, palabras más, palabras menos. En este momento de Argentina y del mundo tan importante, hablas de la esperanza mucho en tu libro. Y en un momento dado, el conductor le dice al joven príncipe que la esperanza no es solamente un sentimiento, la esperanza es un modo de caminar, o la felicidad es un modo de caminar, si no me equivoco. Así que tomo esa idea y los invito y brindo porque todos aprendamos a caminar con esperanza, que tanto necesitamos. Gracias por habernos acompañado durante el año y gracias a muchísimo, pero de corazón, a los tertulianos, en este caso a Clara, a Alejandro, a Blanca, también agradezco a Pablo que tanto colaboró, y bueno, muchísimas gracias en nombre de la Fundación de la Alianza y del UCEMA, por un buen año, el año próximo. Gracias, y por la esperanza. ¿Querés brindar por algo, Alejandro? ¿Querés brindar por algo? No, creo que me adhiero a lo que dijiste. Fue un año diferente difícil en muchos sentidos, pero para mí fue un año profundo y muy positivo. Así que yo lo despido con cariño, porque aprendí, me enseñó, y yo creo que la vida no siempre tiene que ser fácil, no siempre tiene que ocurrir lo que queremos. A veces, cuando no nos presenta su
su mejor cara o no nos lo hace fácil, como decía Antoine de Saint-Exupéry. Ahí es donde crecí, ahí es donde aprendí más, donde me hice un ser humano más compasivo, más solidario y más profundo. Muchísimas gracias, brindemos por eso. Clara, tu brindis, para Sí, cerrar. yo Me esperan mis alumnos. Yo quisiera reiterar mi invitación para Alejandro. Creo que es un lugar donde estuvo Antoine, que creo que su espíritu vuela por ahí. Y así conversamos sobre esa propuesta que me interesa mucho, sobre tus escritos de la Patagonia. Así que, bueno, a través de tu secretario, Pablo, nos podemos poner de acuerdo. ¿Te parece? Perfecto, está aceptada. Brindamos por ese proyecto también. Bueno, sí, vamos a estar todos invitados ese día. Vamos a ir todos para allá. ¿Vale? Blanquita, Bueno. tu brindis. Por un buen porvenir para todos y para todo el mundo. Exacto. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, en nombre de Lucema, de la Alianza, de la Fundación, y hasta el año que viene, si Dios quiere, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí les muestro. Ahí está, nos despedimos con un zorro. Hasta luego. Gracias. El zorro del desierto. ¡Ay, encontré el Principito! Qué lindo. Gracias. Qué lindo cierre. Hasta luego a todos. Gracias. Chao, chao, chao.